buen día, amigas y amigos de 121. Sean bienvenidas todas y todos a un programa más de entrevista. El día de hoy tenemos una gran invitada, una gran amiga, que ya también teníamos mucho tiempo de quererla tener por aquí. Ella es Anel Nochebuena, es la directora general de Museos de Puebla, que es un organismo público descentralizado del gobierno del estado. Muchísimas gracias, Anel, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola, bien, pues aquí contentísima de estar con ustedes, feliz de verdad de poder tener esta entrevista con ustedes, que me encanta. Muchas gracias, Anel. Oye, bueno, la intención de las entrevistas que hacemos aquí en la 121 es que la gente conozca un poco más acerca de ustedes, de su formación, de su paso por el servicio público, que conozca acerca de sus proyectos, de cómo está ahora el encargo que ocupan y cuáles son los proyectos que vienen a futuro. Entonces quiero comenzar que nos platiques un poco acerca de ti, tu formación, qué estudiaste, qué te llevó a involucrarte por el tema de las artes. Bueno, pues es una pregunta muy interesante, que son muchos años. Vas. Pues yo estudié, yo soy doctora en filosofía y mi especialidad es en estética. Así de que desde hace muchos años, desde que empecé a estudiar la carrera, estudié humanidades y también filosofía, pues siempre me centré en la estética. La estética en la filosofía es justo aquellos que nos dedicamos al impacto de las bellas artes, de lo bueno, lo bello, o sea, el desarrollo de la sensibilidad, que es un tema en la filosofía importante que ya abarca desde la Escuela de Frankfurt y muchos que han hablado del desarrollo de la sensibilidad y cómo esta sensibilidad tiene que ver con el desarrollo del individuo mismo. Entonces yo siempre estuve como muy volcada en el tema, sin embargo siempre me llamó la atención el servicio público. O sea, cómo es que la filosofía se podía poner al servicio de la ciudadanía. Ha pasado muchas veces, hay muchísimos filósofos trabajando en el gobierno tras bambalinas, haciendo discursos, por ejemplo, o políticas públicas, pero en realidad hablando de cultura, pues fue una cosa que siempre me llamó la atención. Yo tengo la licenciatura en filosofía, en humanidades también, y luego estudié, tengo 2 maestrías, una en filosofía, otra en edición de libros, que amo los libros, es otra historia. Y luego, bueno, soy doctora en filosofía, y todo eso en la rama de estética, y tengo un postdoctorado también en las investigaciones de ética y estética inducidas por las nuevas tecnologías. O sea, todo el punto es que la filosofía estudia específicamente la estética, y a lo que yo me he dedicado en la investigación es el desarrollo de la sensibilidad. Cómo esta sensibilidad puede desarrollar una ciudadanía, un ciudadano, una ciudadanía, un país. O sea, cómo es que la sensibilidad genera una transformación radical en los individuos, ¿no? ¿Y por qué es importante el desarrollo de la sensibilidad? Entonces, esas cuestiones me las pregunté teóricamente, me las respondí en mi tesis doctoral y en investigaciones, y luego después pues siempre tuve una tendencia hacia el servicio público desde que estaba haciendo el doctorado. Mi tesis de doctorado me decía, a mí no me preocupa tanto su tesis, usted va a acabar trabajando en el gobierno. Y yo decía, ¿pero por qué? Si yo quiero ir a la universidad. Sí. También trabajo en la universidad, pero no de tiempo completo. Y él decía, no, usted es, o sea, para trabajar en el gobierno. Y yo quizá en ese momento no lo entendía mucho, pero sí tenía muy claro que si me dedicaba al gobierno tenía que generar políticas culturales que hicieran trascender a un territorio, pero basado en el desarrollo de la sensibilidad. Entonces, todo eso lo tomé y lo llevé a la práctica la primera vez que entré al gobierno, que fue en el 2014. Ya tiene muchísimos años. Oye, antes de avanzar, permíteme regresarme un poquito más. ¿En qué momento de tu adolescencia pensaste en estudiar filosofía? O sea, ¿cómo se desarrollaron tus años de la infancia, tu adolescencia? ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar filosofía? Mira, está bien padre que me hagas esa pregunta, porque siempre la gente solo ve como la imagen, ¿no? Y no sabe pues todo lo que hay detrás, ¿no? Que es bien interesante. Sí, precisamente para llegar a este punto que te interesó tanto, que era la sensibilidad, o qué es la sensibilidad, algo tuvo que haber pasado en tu vida, o alguna decisión importante tuviste que haber tenido para poder estudiar filosofía, ¿no? Pues para mí ha sido como muy importante el tema de la sensibilidad, del desarrollo de la sensibilidad, pero quiero decirte que cuando era niña evidentemente no tenía clara la teoría, eso es claro, era una niña, ¿no? Pero siempre me gustó escribir. Por ejemplo, yo cuando era niña hice muchos cuentos, participé en muchísimos concursos de cuento. Yo era la típica estudiante de el concurso de cuento y ¡zas! Y ahí viene la SEP y el concurso de cuento, y me lanzaban. Y luego pues mis compañeras de la escuela tendrán el recuerdo
recuerdo que sí, hasta la fecha me ven y me lo dicen, siempre fui muy creativa, me gustaba mucho el teatro, me gustaba mucho eso, escribir siempre fue mi pasión. Empecé a escribir poesía a los 16 años y mi primer poemario lo saqué a los 16 años y de ahí pues seguí pegada a la pluma hasta el día de hoy haciendo poesía, pero las bellas artes siempre me llamaron muchísimo la atención. Okay. O sea, realmente no sabía que... ¿En tu entorno había alguien? ¿En tu contexto? ¿Familiares, amigos cercanos? O sea, mi familia todos son contadores, son financieros, así que yo era como el frijol negro del arroz. Sin embargo, tuve una mamá que siempre lo he dicho, la gente me ha dicho, su madre debió ser muy culta, ¿no? Mi mamá no era una mujer que supiera la teoría, ¿no? Que fuera en ese aspecto culta, ¿no? Sino que era una mujer que tenía una sensibilidad muy desarrollada. Okay. Entonces a mi madre le gustaba mucho, por ejemplo, el ballet, le gustaba mucho la música clásica, era una cosa que escuchaba todo el tiempo, le gustaba mucho el jazz, le gustaban las cosas así, ¿no? Y le gustaba, íbamos a los museos y no sabía quién había hecho la pintura, pero a ella le gustaba. Sí. Entonces, yo creo que definitivamente aprendí muchísimo de mi madre sin saber la teoría. Mi mamá disfrutaba, tenía una sensibilidad enorme y luego yo aprendí que lo importante del arte es eso. Lo demás es teórico, lo demás es una situación teórica que se estudia y que para eso estamos los expertos en ciertas ramas culturales, que tenemos noción de las cosas, pero eso no es lo importante es que la gente sienta y viva el arte. Así que desde chiquita pues tuve esa formación, sí tuve la suerte de tener una madre así. Y después, pues decían, va a ser escritora, era todo lo que yo oía en mi casa, ¿no? Sí. Y pues al final los papás no saben qué hacer con los niños creativos. O sea, hubo una etapa en que me regalaban muchísimos libros mis papás. Sí, le gusta leer libros. Le gusta leer libros. Yo tengo una biblioteca muy grande, tengo una biblioteca que ya tiene casi 5,000 ejemplares propia. Wow. Pero bueno, allí también están los libros de mi infancia, ¿no? O sea, que al final son colecciones de libros muy bonitos que se los he pasado a mi hijo. Y justamente esos libros se iban coleccionando, se iban juntando y yo los cuidaba mucho. Pero llega un punto que los papás si no saben, si no siguen la vocación, o sea, en la adolescencia ya no sabían qué hacer. O sea, ya no sabían qué libro comprar, porque ya no eres niño, ya no eres grande, pues ya no sabían qué libro. Entonces mi papá me decía, pues vamos a la librería, escoges lo que quieras. Y esos eran mis grandes regalos, que hasta el día de hoy mi papá sigue teniendo esa tradición conmigo, que me gusta mucho. Libros. Cuando veo a mi padre, vamos a la librería, porque él se le quedó desde que era chiquita, ¿no? Sí. Y entro y dice, hasta el día de hoy, ¿no? Escoge lo que quieras, yo te lo pago, ¿no? O sea, para él es como el regalar el libro a la hija, ¿no? Que es, pues seguro le va a gustar algo, ¿no? Sí. Y entonces, pues así fui juntando libros, digamos, pero decían, va a ser escritora. Y pues en la adolescencia, pues como que me dejaron, no sabían qué hacer conmigo, ¿no? Ya ahí no se metieron en mi formación artística ni nada. Y yo pensaba que iba a ser escritora, me gusta mucho la literatura, he leído mucho, nunca es suficiente, he leído simplemente lo que ha pasado por mis manos, cosas muy buenas, cosas no tan buenas, pero al final de cuentas, cuando me tocó elegir la carrera, que yo iba en la preparatoria, yo no sabía qué quería hacer. Entonces llegó un momento en que dije, yo llevaba mucho tiempo haciendo teatro. O sea, yo hacía teatro desde que era chiquita y hice teatro muchísimos años, ¿no? Yo creo que empecé cuando tenía... ¿Actuando o dirigiendo? No, actuando. Yo tenía 11 años y estaba en la compañía de teatro de la escuela. Okay. Y llegó al bachiller y yo seguía en la compañía... Y llegó a la universidad y seguía en la compañía de teatro de la universidad. Y entonces llegó un momento en que dije, tengo que decidir, ¿estudiaré teatro? Me acuerdo perfecto, pues sí, ya para ser actriz, o literatura, o sea, estaba como en esas áreas artísticas. Sí, que era lo que te gustaba, lo que vivías todos los días. Y entonces llegó el momento de que un profesor en el bachiller, no sé, tuvieron a bien contratar un buen profesor de filosofía, porque yo me acuerdo de segundo de bachiller y tenía una profesora que hablaba de filosofía, pero no, sí me gustaba, me decía qué interesante, pero me dejaba con las ganas de saber porque al final ella evidentemente no era filósofa, entonces tampoco era como la materia, pero a mí me interesaba. Y cuando se iba la profesora ya, yo siempre leía después y quería saber más. Y en tercero de preparatoria en la escuela tuvieron a bien contratar un profesor que era un académico importante, fíjate, universitario, no sé cómo lo convencieron, no sé qué hacía ahí, pero fue, o sea, un doctor en filosofía y estuvo y nos dio clase de filosofía.
Y entonces nos dio clase de filosofía y entonces dijo, lean este libro, y era El mundo de Sofía de Justin Garden, un libro que me cambió sí, se lo la leímos vida. Muchos. Sí, pero ese libro para mí fue el parteaguas de mi vida. Yo decidí estudiar filosofía por ese libro. Wow. Yo empecé a entender la filosofía desde ahí y decía, pero qué increíble, y a dónde vamos, y quiénes somos. Y además está muy bien llevado, ¿no? Como para poner un contexto, quien no lo ha leído, se lo recomendamos ampliamente. Está muy bien llevado, muy bien digerido, muy digerible, ¿no? Es muy grande, digerible. pero es fácil, es sí, un cuento. Fácil. Es un cuento de una niña que va encontrando la historia de la filosofía a través de unas cartas y unos misterios, y está muy entretenido. Entonces, bueno, sigue siendo un bestseller. Es un libro que hasta el día de hoy, y estamos hablando de muchísimos años atrás, se sigue vendiendo y está en las librerías y cambia de edición todo el tiempo, pero hasta ahí. Entonces, pues leí el libro, me enamoré del libro y después iba con el profesor y le decía, deme más de esto. Y el profesor decía, pero ese es el del curso. No, es que yo quiero saber qué dijo Descartes, o sea, quiero conocer a Descartes. Ah, bueno, entonces me mandaba libros a mí ya de forma personal. Sí, particular. Y entonces yo iba buscando más cosas. Y cuando conocí a Nietzsche dije, bueno, este señor, ¿qué tiene en la cabeza, no? Me acuerdo que me enamoré de Nietzsche así fuertemente, y entonces el profesor se empezó a fijar en mí, o sea, porque yo era la alumna que le pedía los libros. Y cuando acabamos el curso y dijeron, ¿qué quieren estudiar? Yo no tenía ninguna duda, ninguna. O sea, yo fui a mi casa y dije, quiero estudiar filosofía. Y el doctor en filosofía, que era un italiano, me dijo, solo hay una cosa que tienes que saber, si estudias filosofía es para doctorarte. O sea, no sirve de nada que seas licenciada en filosofía, maestra en filosofía. La filosofía es para doctorarte, porque justo es una ciencia que lo que la tienen los doctos, ¿no? Decía él, ¿no? Entonces, tienes que doctorarte en filosofía para poder vivir de la filosofía. Si no, vas a perder el tiempo. Y si no tienes la capacidad de estar 12 o 13 años sentado leyendo, sobre todo, entonces mejor no lo hagas. Pero te tienes que comprometer. Yo no, sí, me voy a comprometer. Y llegué a mi casa y le dije a mis padres, voy a estudiar filosofía. Me miraron como, bueno, siempre me dejaron hacer lo que quería. Sí. Si eso es lo que quieres, adelante, ¿no? Bueno, está bien, un bicho raro en la familia, está bien, ¿no? Estudiar Contador, filosofía. es una filósofa, bueno, sí, okay. Dijo, bueno, pues adelante, que estudie filosofía. Y entonces empecé mi vida en la filosofía y no puedo, si yo regresara el tiempo, volvería a estudiar filosofía. Me encantó estudiar filosofía, me encantaron todas las horas que pasé leyendo en las bibliotecas. Era mi pasión estar en las bibliotecas, sigue siendo mi pasión. Las bibliotecas son algo que me enloquece. Creo que es un lugar donde uno tiene un encuentro consigo mismo, es un lugar donde el silencio se hace habitable por las letras, es un lugar donde se transitan todas las emociones y los pensamientos. Es importante tener una biblioteca porque habla del desarrollo de una comunidad. Claro. Entonces, por supuesto que sí, me enamoré de los libros y luego, bueno, ya estuve en Puebla estudiando un tiempo. Y ahora sí, ¿en qué momento pasas a, digamos, tus primeros encargos antes del servicio público? ¿De qué fueron? Pues es que yo, cuando estaba estudiando... O de manera directa, ¿estabas estudiando y fue directo al servicio? No, ojalá. Ojalá no. Yo estaba estudiando la carrera de filosofía, de humanidades aquí en Puebla, en la UTLA. Y a los 2 semestres había la posibilidad de 3 semestres de irte de intercambio. Entonces todos mis amigos se fueron a Leeds, a Inglaterra, y yo me acuerdo que dije, yo me quiero ir, pero a mí me da miedo el idioma. A mí que me manden donde hablen español. Sí, los hispanos de España. Pues sí, y yo había estado, en la prepa viví en Alemania y estuve estudiando en Alemania, pero no era un país que me encantara para volver y entendía más el alemán que en inglés, por ejemplo. Entonces dije, bueno, español. Y no había estado en España en realidad, o sea, había estado por otros lados de Europa, más chica, pero nunca había estado ahí. Y entonces tampoco tenía mucha simpatía con los españoles, debo decirlo, pero bueno, al final dije, me voy a España. Y bueno, me mordí la lengua porque se quedó ahí parte de mi corazón en España y me quedé a vivir en España 13 años. 13 años muy largos donde estudié la carrera en filosofía en la Universidad de Salamanca, luego estudié las 2 maestrías, el doctorado, la estancia postdoctoral, pero en ese tiempo, pues sí, yo tengo un papá muy exigente, entonces de repente dijo, ya se acabó el año de la UTLA y ya te me vas regresando a la casa. Y le dije, no, ¿qué crees? No voy a regresar. Y entonces, pues mi padre, si es muy exigente, dijo, ok, si te quieres quedar a vivir ahí, ese es tu problema, pero
Por tus propios medios. Por sus propios medios. O sea, creo que él pensaba que era la manera de que yo volviera y dije, bueno, está bien, por mis propios medios. Y entonces así me quedé. Pasaron 13 años. Pasaron 13 años, así que no fue mi primer trabajo. Okay. O sea, para poder mantenerme en la universidad, hacía muchos recitales de poesía, que eso siempre, incluso tuve una beca de Caja Duero, que era una banca en Castilla-La Mancha, y tuve algunas becas por el tema de poesía, y en eso me ayudaba un poco. Pero después ya, cuando me fui a estudiar la maestría, ya no, la licenciatura ya se había acabado y pude subsistir con el tema de la poesía, pero luego después ya para la maestría me fui a vivir a Madrid, yo vivía en Salamanca. Y cuando llegué a Madrid todo era como la ciudad, un mundo, y aquí de dónde vas a sacar las cosas. Entonces empecé a trabajar muchísimo tiempo, trabajé de mesera mucho tiempo, y pues sí, fue toda una odisea, ¿no? Vivir en una cocina, vivir mesereando, cosas que no me gustaba hacer, pero que al final era la manera que tenía yo de vivir ahí. Y de correr de la migra también, porque no podías trabajar hasta cierto punto, pero no tantas horas, y entonces siempre uno estaba con la migra encima y era un terror, y así. Entonces, la verdad, me cansé, o sea, era un trabajo que no me gustaba. Admiro a todos los meseros del mundo, a todos los cocineros, a todos los de restaurantes. Mis respetos, no es lo mío, o sea, pero de veras mis respetos. Y entonces, pues después de trabajar mucho tiempo así, tuve la oportunidad de que llegaron las becas CONACYT. Podía meter una beca CONACYT, yo vivía en el extranjero ya, y de repente dije, bueno, había acabado la maestría, y me había pagado la maestría pues, trabajando así, y de repente dije, bueno, voy a meter una solicitud para la beca CONACYT. Pero tú sabes que las becas CONACYT para doctorado y en el extranjero no son fáciles, de verdad no son fáciles, o sea, son muy contadas, y creo que evidentemente se la dan a las investigaciones que creen que le van a aportar a México, ¿no? Y entonces sí me metí en ese proceso, vine a México algunas veces, preparé el proyecto, me senté con los directores que tenían que revisar el proyecto, tuve unas cartas de recomendación muy bonitas que guardo con mucho cariño, porque cuando me dicen que necesito unas cartas de recomendación, en la carrera yo trabajé gracias a la vida maravillosa con Miguel León Portilla, que fue pues el gran doctor León Portilla, el mayor historiador que tiene este país. Conocemos lo de los aztecas, mexicas, gracias a él. León Portilla, que fue doctor honoris causa de las mejores universidades del mundo, una eminencia de personaje por quien conocemos mucho lo que somos. Sí. Y entonces León Portilla tenía un discípulo que se llama Patrick Johansson, que pues, no se entiende como un discípulo, bueno, siendo tantos mexicanos, él es francés, y Patrick Johansson a mí en la carrera me enseñó, mi carrera fue del tema que tenía que ver con la cosmovisión de los indígenas y tal, y de los mexicas, o sea, era todo un estudio así. Y entonces Patrick Johansson me enseñó a hablar náhuatl, un francés me enseñó a hablar náhuatl. Imagínate. Sí, y era discípulo de León Portilla, y me presentó a León Portilla, así que conocí a León Portilla, y no sé cómo, de verdad, León Portilla y yo nos enamoramos. O sea, fuimos muy felices de habernos conocido. Me adoptó hábilmente así, me quería muchísimo León Portilla, siempre me decía, usted va a llegar lejos, usted va a llegar lejos. Y siempre fue una persona que me arropó. Después yo le edité libros en España, creo que fue un amor como muy redondo de dar y dar, y cuando me pidieron una carta de recomendación que te piden en el CONACYT, pues yo di la de Patrick Johansson, que ya era top, ¿no? En historia y en literatura mexica y tal, y por supuesto que fui con el doctor León Portilla y le dije, doctor, pues una carta. Y entonces, pues el doctor dijo, de inmediato, vengan a mi casa, te la doy. Y entonces mi papá hizo una trampa, que yo amé a mi papá, porque León Portilla la dio en un sobre cerrado. Y entonces mi papá, yo estaba en España, y mi papá se fue por la carta. Y entonces mi papá, para entregarla en el CONACYT, pero hizo una trampita, que yo le agradezco mucho a mi papá, abrió la carta, que no se hace, venía pegada. Y la sacó y le sacó una copia porque era León Portilla. Y yo pude leer la carta porque la carta no la lees nunca, ¿no? Y decía que me recomendaba y porque era una persona muy estudiosa, tal, pero además decía, y es una gran poeta. Y yo, wow, o sea, cuando lo leí fue como, wow, papá, gracias por guardármela. Sí, claro. La enmarcamos, la tengo enmarcada en mi vida, la tengo enmarcada esa carta de recomendación, y se fue al CONACYT, y de allí
pues tuve las entrevistas tal y ya, me regresé a España y dije, esperemos y sigamos trabajando en el mundo del mesereo, ¿no? Y en ese momento salieron los resultados del CONACYT. Creo que fue uno de los días más felices de mi vida cuando abrí la lista y yo decía, no me va a pasar, o sea, no me va a pasar. Y así, Nochebuena Escobar Anel. Y entonces yo, desmayada, grité, dije, no puede ser, o sea, una beca para estudiar 5 años en España, específicamente una beca de ciencia que becó a una filósofa para estudiar el estudio de la sensibilidad. Y entonces, agradecidísima con el CONACYT, porque al final habían elegido una beca que tenía que ver con estética, una beca que tenía que ver con filosofía. Y la verdad, pues, yo estaba súper emocionada, por supuesto que feliz con la beca, y con la beca vinieron cosas muy padres luego, ¿no? Porque después me dieron la oportunidad de trabajar en una editorial española, en España, vale la redundancia, pero que tenía casas en México, en Chile, en Argentina. Y entonces pude entrar de medio tiempo, ¿no? Como era estudiante, y poco a poco, pues de medio tiempo pasé haga las contras de los libros y hacia las contras, y después pasé a los manuscritos que llegan de la gente a revisar si se editaban o no, y después pasé a editorial, al área editorial, a editar con los editores, y es una editorial que tiene 70 años en el mercado, EDAF, y muy reconocida a nivel de Iberoamérica, y después me pasaron a ser jefa de prensa, así que fui jefa de prensa como 4 años de toda Latinoamérica, cosa que aprendí, el mundo de la prensa ahí, de todos los autores y cómo difundíamos los libros y cómo hacíamos marketing con los autores, y después me pasaron a ventas en la calle, así de hola, le vengo a vender su libro al Corte Inglés, ya llegué con los libros, y después me pasaron al área comercial, entonces ya veíamos cómo llegaban los contenedores de libros de un país a otro, y todas las importaciones y exportaciones de libros, y así pasaron 10 años. O sea, pasaron 10 años en la editorial, mientras yo estudiaba y después trabajaba, ¿no? En los ratitos que podía, y al mismo tiempo decidí hacer otra maestría, ¿por qué no? Entonces me eché una maestría adentro de todo eso, y cuando terminé de estudiar, seguí en la editorial y decidí hacer una estancia postdoctoral, y entonces hice la estancia postdoctoral y seguía en la editorial. O sea, la editorial siempre me siguió, así que aprendí a hacer libros. Sí, claro, desde todo, ¿no? Desde la construcción, la distribución, Todo. Amo los libros y me sé el mercado perfecto y soy feliz. ¿Ahí ya tenías pensado algún plan o proyecto de vida de poderte quedar en España o de poner al servicio de la ciudadanía los conocimientos que habías adquirido durante tantos años? ¿O eso vino después? No, o sea, yo en realidad no tenía en la cabeza, tenía que volver a México porque tenía que pagarle a México lo que había hecho por mí, era claro, era un llamado del corazón, más allá de lo que dijeran las letritas de la beca CONACYT, ¿no? Pero ya habían pasado muchos años, y cuando acabé de estudiar, pues yo tomé la decisión, después de 13 años, de volver a México, pero no porque, o sea, lo decidí con amor, pero también a través de la editorial, porque la editorial tenía casas en México y en Chile. Okay. Y entonces fue como una oportunidad de decir... sí, me regreso a mi país siguiendo construyendo lo mismo de la editorial, pero en México, ¿no? Ajá, entonces, pero me dieron un año sabático, o sea, tuve un año que en España sí son los años sabáticos que te guardan la plaza, pero te puedes ir, y entonces yo decidí volver a México después de 13 años, y cuando volví a México no tenía trabajo, o sea, mi plan era venir un año y ver cómo me sentía. Sí, tu plaza estaba resguardada, sí, podías hacer o sea, prácticamente lo que claro, tú quisieras. Pero me gustó porque regresé a México, y entonces me dijeron, oye, en el gobierno de Yucatán están buscando un filósofo, o sea, un filósofo, ¿no? Y además están buscando a alguien que sea becado, que tenga un currículum así de becas. Y yo, qué interesante. Entonces levanté la mano y pues sí, me llamaron y me dijeron, véngase a trabajar a Yucatán. Trabajé con la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega. ¿Ahí en Yucatán? Sí, pero ¿en qué área en particular estaba? Yo hacía todos sus discursos. Ok. Entonces, para mí fue muy interesante porque fue la primera vez que pisé el gobierno, un gobierno. Regresando del extranjero. Regresando al extranjero, así, destapada, Madrid-Mérida. Okay. Y entonces fue interesante porque estuve cerca de una gobernadora, en ese caso, haciendo todos los discursos, entendiendo todas las políticas de la gobernadora, teniendo mucho diálogo, por supuesto, con el equipo técnico,
y entendiendo un poco el gobierno, ¿no? La oficina estaba en el Palacio, entonces era como de gobierno, y estuve un tiempo en Mérida trabajando ahí, en Yucatán, hasta que de repente dije, me quiero regresar a Puebla, porque no había venido a Puebla y quería estar en Puebla, pero pues yo seguía escribiendo, ¿no? Y se dio la oportunidad de que el rector de la UAP, en ese entonces, Agüera, estaba haciendo el complejo cultural de la UAP. Okay. Era nuevecito el complejo cultural de la UAP. Y entonces alguien me dijo, te lo voy a presentar, tal. Y entonces yo conocí al rector y el rector me dijo que cuál eran, o sea, no sé, platicamos de yo qué había hecho, que si era becada, que si estaba en España, que si no sé qué. Y me interesa mucho el tema de la cultura y tal, y entonces él me dio la oportunidad de ser la directora de vinculación cultural del CCU de la UAP. Y entonces dije, adiós Yucatán. Los quise mucho, pero no me dejaron ir, fue lo mejor. O sea, dije adiós, pero me dijeron, no, ¿cómo? No te vayas. Mi jefe era genial, había estudiado en Oxford y era un tipo muy inteligente, y me dijo, mira, el mejor trabajo que vas a tener en tu vida es escribir para alguien más. Te vas a acordar de mí después, es el mejor del mundo, es el más cómodo, estás bien, estás en tu mundo, escribes muy bien, está perfecto. Si ya te quieres meter a otras cosas, siempre piensa que puedes escribir. Me gustó mucho eso. Entonces yo me regresé a Puebla y él me dijo, sigue escribiendo. Sí, lo mandabas. Y entonces lo mandaba, pero bueno, la carga de trabajo era alta y obviamente pues la demanda en el gobierno es alto. Y después decidí que ya, bueno, se acabaron los tiempos del gobierno, yo me quedé en el CCU, empecé a hacer vinculación, que era lo que a mí me gustaba. Es decir, vincular el CCU con el mundo, con las demás instancias, con España, pero también con Bellas Artes, ¿no? Y entonces empecé esa labor que fue muy interesante y estuve un poco tiempo ahí, bueno, un tiempo relativamente corto, y después de salir del CCU, me llamaron otra vez del editorial, o sea, fue muy curioso porque yo estaba feliz en mi año sabático. Ya se te acabó el año. Y me llamaron y me dijeron, ya se te acabó el año, como me estás diciendo, o sea, ya te tienes que regresar. Entonces, mi jefe me dijo, hay una opción que seguramente te va a gustar, que es dirigir la editorial en México, país. Y yo, ¿cómo? Sí, hay esa opción, sí. ¿Dónde sería? En la Ciudad de México. Y yo dije, lo agarro. Lo agarro, entonces ya me fui del CCU y regresé a la editorial, Alma Mater. Regresé para dirigir la editorial en la transnacional en México, país. Entonces fue pues mi primer trabajo ya de directora de un país, ¿no? En la editorial. Y estábamos en México y vivíamos en México, pero yo recién me lo dieron, dije, ¿puedo adaptar cualquier política aquí? Me dijeron los españoles, a ver qué propones, y yo dije, Puebla. ¿Pero por qué Puebla? Le dije, porque en realidad los libros, o sea, la logística del libro se entregaba 2 veces a la semana y tardábamos el mismo tiempo desde Puebla hasta llegar a la entrega de libros que desde el propio Ciudad de México, que estaba en las afueras de la bodega, ¿no? Claro. Las oficinas estaban muy lejos y entonces pues llegué a un acuerdo con ellos vinieron. No, sí, la relación distancia-tiempo era la misma de ir afuera que a Puebla. Pero además Puebla era un lugar que les daba cosas. Sí. Puebla, podían invertir en Puebla, podían traer toda su empresa a Puebla. Yo los convencí trayéndolos a Puebla porque ellos no conocían Puebla y los reuní con la gente de Volkswagen y los reuní con la gente de Bimbo. Okay. Y entonces, como que empezaron a ver Puebla diferente. O sea, como que dijeron, okay. Sí podríamos traer la editorial aquí. Y bueno, al final, después de que lo analizaron, que pasó por el departamento de finanzas, de todo el rollo pues es grande la editorial, al final decidieron traerla a Puebla y la trajeron a Puebla. Así que yo estaba muy feliz porque entonces teníamos la primera transnacional en Puebla, que además sigue siendo la única editorial transnacional en Puebla. Y ya la buscaron una bodega, hicimos unas oficinas y ya, desde Puebla hasta el día de hoy despachan a todo México. Okay. Y entonces ya que estábamos todos muy felices en la editorial, llegó el momento gobierno. Que entonces, en aquel entonces, Tony Gali era ya el presidente electo y un gran amigo que hoy es diputado, Roberto Satarain, me dijo, esta idea que tienes de la cultura, yo había hablado muchas veces con Roberto del tema de la cultura que yo tenía en la cabeza, tienes que decírsela a él, ¿no? Tienes que contarle lo que tienes en la cabeza. Y entonces yo, pues,
me hicieron una reunión con él y yo tenía un trabajo. O sea, Sí, yo sí, fui sí, claro. inocentemente a decir, mire, yo veo esto, Sí, mi visión que tengo de la cultura y es una en Puebla es visión esta. y tal. Y además estaba muy basada en toda la investigación teórica de lo que yo había estudiado. Claro. Entonces se lo planteé y se quedó pensando y en ese momento me dijo que me gusta el proyecto, creo que tienes que hacerlo. Y yo le dije muy bien y me dijo, ¿pero quién lo va a hacer? Y yo le dije, pues no sé, usted decidirá, pues yo aquí le... O sea, sí, está el proyecto. Sí, yo ya me voy. Sí. Y él me dijo, no, tienes que ser tú. Y yo, pues, no sé, le dije, es que yo tengo un trabajo, ¿no? O sea, y además ese trabajo era un trabajo temporal en México porque yo iba a volver a España. Sí. O sea, era una dirección temporal que te podía regresar a España o a Chile o a Buenos Aires. Entonces yo todavía me podía dar el lujo de echarle una pensada en qué iba a hacer después de dirigir México y si quería volver a España, que evidentemente sí quería volver a España. Entonces era un trabajo muy estable, muy. Y entonces él dijo, tienes que ser tú, y dije, bueno, pues no sé, o sea, fue como esta sensación de que dije, claro, yo he pasado años de mi vida investigando las políticas culturales y cómo se implementan y cómo desarrollas la sensibilidad en los ciudadanos, y está dedicada al gobierno esa tesis doctoral y las investigaciones posteriores, y había escrito... Claro, tengo que poner en práctica en la cuarta ciudad más importante de México. Y dije, sí, lo voy a hacer. Entonces fue como, pero ya vas a dejar España, o sea... Digo, a mí me pagaban en euros, o sea, y yo, sí, voy a dejar. Dije, quiero hacerlo, que es como congruente ponerlo en práctica, y entonces decidí tomar la oportunidad, y obviamente fui con los españoles y les dije, hasta aquí llegamos. Ellos casi se desmayan porque yo los había traído a Puebla, y entonces ahora quién iba o cómo iba a funcionar la editorial, pero bueno, siempre ha habido gente muy capaz en el sector editorial, y no tardaron en encontrar un director bueno, mexicano, ¿no? Que tuvo la oportunidad de dirigir la editorial en ese momento, y yo con mucho agradecimiento pues me fui y llegué al IMAC en el 2014, y ahí empezó eso, que fue hace 10 años hasta el día de hoy. Y desde ese momento hasta el día de hoy pues he tenido la oportunidad de que varios gobernantes me invitan a participar, y me invitan a sumar esfuerzos a sus equipos a favor de la cultura, generando justo planes y proyectos de políticas culturales serias y que tengan sentido. Entonces, la verdad es que sí, en ese aspecto hemos trabajado mucho. Felizmente, cuando yo entré al IMAC, me hice un equipo genial, de gente que era, en ese momento, pues obviamente estábamos más chavos todos, pero en el ayuntamiento fui viendo perfiles de gente muy, muy, muy interesante, tanto de Puebla como traje gente de España, había gente de Japón, o sea, trajimos gente de otros lados, hicimos un equipo muy interesante, pero esa gente de Puebla, ¿no? Que llevaba patrimonio, que llevaba desarrollo de artes escénicas, que llevaba literatura, todos ellos, nos hicimos un equipo. Y hoy puedo decir con mucho orgullo que ese equipo existe, y que llevamos 10 años juntos. En el camino se han unido otras almitas perdidas que nos siguen, pero la verdad es que ha sido como increíble trabajar con ese equipo. Claro. O sea, son una parte constitutiva de toda política cultural que vayamos a aterrizar, ¿no? O sea, siempre pensamos en equipo, planeamos en equipo. O sea, venimos juntos desde hace 10 años. Después del IMAC nos dieron la oportunidad de saltar al Estado, ¿no? Lo que te iba a preguntar ahora, justamente, ¿cómo tuviste la oportunidad de estar en el municipio y ese salto, permíteme llamarlo así, al Estado, que ahora ya te permite pues, una visión de Estado, ¿no? 217 municipios. ¿Cómo la has vivido? De municipio a Estado me refiero. Pues padre, la verdad es que siempre tuvimos mucha visión. Bueno, yo en España también estuve en el Ministerio de Cultura Español, y entonces la visión era de país, y ahí aprendí un montón de cosas importantes en cuestión de gestión cultural. Fue un paso, ¿no? Después de estudiando las maestrías y tal, pero ahí tuve la oportunidad de aprender cosas. Y luego cuando me vine acá, el paso al Estado, la verdad, no nos costó, porque siempre pensamos en muy grande, ¿no? Y teníamos como una visión muy grande, y más bien hubo la oportunidad de que en ese entonces Marta Erika nos invitara a trabajar, y entonces nos sumamos a ese equipo,
y fue una experiencia increíble porque ya no agarramos el plano de Puebla, como dices, ¿no? Ya era el plano de los 217 municipios y dónde íbamos a aterrizar cada cosa, teníamos expertos para cada cosa. Entonces sí fue como una muy buena experiencia haber llegado al Estado, mirar desde allí el Estado, estar el tiempo que estuve, que yo fui subsecretaria de Cultura del Estado, y era el rango más alto que había en cultura, porque era la Secretaría de Cultura y Turismo. Entonces ahí pudimos como plantear políticas culturales interesantes. La idea era justo separar la cultura del turismo. ¿Por qué? Porque en el 2017 la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que llega y aparece en México en nuestra Constitución dice que la cultura es un derecho humano y que es para todas y para todos, y también habla de la identidad propia de la cultura. Así que para estar a la altura de los tiempos que ya marcaba tanto la Constitución de México como la creación de la Secretaría de Cultura en el 2015 por primera vez, habría que separar cultura de turismo, para estar a la altura y alineados al gobierno federal y a la Constitución. Entonces yo le expliqué todo eso a Marta Erika, dije debemos separarlas, trajimos expertos en la materia de derecho cultural para poder hacer esa separación, gente muy valiosa con la que llevo mucho tiempo trabajando, y entonces hicimos la propuesta de separar cultura de turismo y pasamos por el Congreso y ahí está la Secretaría de Cultura. O sea, fue un esfuerzo que empujamos nosotros hablo de este equipo mío, y empujamos hasta que se logró. Se logró y ahí está la Secretaría de Cultura, ¿no? Y para nosotros es un orgullo un gran logro, ¿no? Haber presidido y estar en esos momentos, ¿no? Y después, por la situación misma de la muerte de la gobernadora, todo lo que sucedió, de forma orgánica, pues tuvimos que salir del gobierno, ¿no? No había condiciones, eran tiempos revueltos, entonces me salí, pero cuando me salí yo estaba empezando a hacer los 500 años de Tepeaca desde la Secretaría de Cultura del Estado. Y entonces yo convivía mucho con el hoy gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para generar sus 500 años. Y cuando ella se va, el gobernador me llama, hoy gobernador me llama, entonces alcalde, y me dice, ok, sucedió esta tragedia, pero yo no quiero que dejes de todo lo que habías pensado de los 500 años, lo quiero hacer. Ajá. Y él entendía que era un proyecto muy grande, ambicioso y que necesitaba del Estado. Entonces, pero dijo, lo vamos a hacer. Y entonces vio bien valiente y me dijo, bueno, yo no sé si vas a querer, o sea, aceptar, ¿no? Porque vienes de ser subsecretaria de Cultura del Estado, iba a ser a venirte conmigo al municipio. A venirte conmigo al municipio a hacer los 500 años. Y yo de inmediato le dije, sí, por supuesto, vamos a hacerlos, porque era un proyecto increíble, los 500 años de Tepeaca, el primer municipio como tal del altiplano, una historia impresionante la de Tepeaca, el paso de Cortés ahí, era genial. Entonces acepté y de inmediato, gracias al gobernador, me dio esa oportunidad de continuar ese proyecto. Y entonces me fui a Tepeaca y entonces fui la directora de Cultura de Tepeaca, fui su secretaria de Cultura de Tepeaca, y yo encabecé esos 500 años con los ciudadanos, hicimos cosas muy interesantes, publicamos los libros de la historia de Tepeaca que no existían, buscando en los archivos, obviamente de la mano con la UAP. Fue un trabajo fantástico de fotografía, de investigación, pero también generamos que la Casa de Cultura de Tepeaca se activara muchísimo, había cosas que antes no había, y bueno, el gobernador siempre se paraba en Tepeaca, en el Zócalo, digamos, y tenía un problema Tepeaca, está en el Triángulo Huachicolero. Entonces yo tenía un proyecto de políticas culturales en el Triángulo, un proyecto de cultura para la no violencia, y que atraía a nivel estatal. Entonces, cuando llegué a Tepeaca, le dije al gobernador, pues esto lo podemos hacer solo aquí, ¿no? Y entonces el gobernador se paraba en Tepeaca, en el Zócalo, y siempre se preocupaba porque la gente no salía, porque había violencia y la gente no salía. Había miedo. Había miedo. Nosotros empezamos a trabajar, hicimos muchos ejercicios de reutilización del espacio público, y entonces empezamos a ocupar ese Zócalo, y poco a poco, a través del arte, ese Zócalo empezó a perderse del miedo. Y para mí una escena que recuerdo mucho es ver al gobernador Sergio Salomón parado en el Zócalo de Tepeaca, lleno de gente,
después de todo el trabajo que habíamos hecho juntos, ¿no? Y al final el gobernador lo logró, o sea, logró que el Sí, Zócalo recuperar los espacios públicos. se ocupara, que la gente saliera, hicimos un trabajo muy bonito en Tepeaca, y bueno, ya se acabó el gobierno del entonces alcalde, se terminó, y entonces ya, ahí sí ya, fue el momento en que ya no había, digamos, ya no tenía ninguna seguimiento de gobierno. Sí, ni compromiso en España, ya había quitado allá, de gobierno tampoco. Pero, y tuve invitaciones para trabajar en el gobierno, en otros gobiernos, pero yo dije, aquí voy a parar. Y lo hice de una manera muy inteligente, porque en el momento en que dije, voy a parar, dije, voy a generar gestiones propias. Desde mi propia gestoría, voy a generar proyectos propios, y no en el gobierno, sino propios, ¿no? Y entonces hubo una época en que decidí iniciar proyectos propios, y entonces fue cuando yo a Elisa Carrillo la había conocido antes, la había conocido cuando estaba en el IMAC, y Elisa en algún momento me había dicho que le gustaría que yo la representara, cosa que se me hacía muy loco, porque me había visto una vez y dijo, me encanta cómo eres, quiero a alguien como tú que me represente. Y cuando yo salí del gobierno, dije, este es mi momento. Entonces me acuerdo que le hablé a Elisa y le dije, Elisa, esa propuesta sigue en pie. Me dijo, estoy lista para representarte. Sí, estoy lista para representarte, con lo que eso significa, porque representar a Elisa Carrillo es estar en muchos lados, en diferentes en el tiempos, en el mundo. Y yo sabía que solo iba a trabajar para ella, lo tenía clarísimo. Entonces ya me fui a hablar con ella, llegamos a un acuerdo, y ahí vivimos otras aventuras juntas muy locas, pero empezamos a hacer cosas juntas, y así como eso llegaron otros proyectos que otros gobiernos me pedían, asesorías en políticas culturales, o sea, proyectos que tenían que ver con otro tipo de cosas, y yo iba como despachando cosas y estaba muy feliz en mi propia oficina, la verdad, y viajando mucho. Sí, claro, porque además Elisa me hizo viajar mucho al mundo, o sea, era un sin parar, vivir para ella sin parar. Era la época en que ella concursó para tener el Benoit de la danza, que es el premio Nobel de la danza, y bueno, con eso toda la locura que significa el papeleo, todo, o sea, todo lo que había detrás de eso, y una Elisa Carrillo que nunca se había presentado en el Auditorio Nacional, y que yo la primera vez que me senté con ella le dije, Elisa, eres la mejor, pero no tenía el Benoit de la danza todavía. O sea, no era la Nobel de la danza todavía. Sí. Y yo la veía bailar y le decía, es que ya era espectacular, porque era la primera mexicana bailarina 1 en el Stadtballet Berlín, o sea, ya era, ¿no? Pero yo le decía, pero tú eres increíble, y yo estaba embobada con ella. Entonces le dije, Elisa, vamos a bailar en el Auditorio Nacional. Y entonces Elisa me dijo, no, estás loca, no lo voy a hacer. Y entonces, porque yo bailo en Bellas Artes y ahí caben 1,200 y cacho de personas, y yo no voy a bailar para 10,000, porque nunca lo he hecho. Y yo le dije, sí lo vas a hacer. Y si quieres trabajar conmigo, vas a bailar en el Auditorio Nacional, o si no, no trabajamos juntas. Y entonces, bueno, se sintió un poco así como presión, y su papá me apoyó, porque el papá era de auditorio. Entonces, al final bailó en el auditorio, preparamos Auditorio Nacional. Fue un día que nunca se me va a olvidar, ¿no? Desde cuando empezamos la venta hasta todo, ¿no? El diseño, la gestión con otras empresas de difusión, el Auditorio Nacional, el gobierno de la Ciudad de México. O sea, fue como una gestión muy grandota para llegar al Auditorio Nacional. Y entonces, pues ya, todo nervios, ¿no? Porque ahí sí no hay nadie más que haga hasta aquí. Claro. O sea, no hay más. Entonces, claro, pues el espectáculo cuesta muchos millones, y entonces decíamos, Dios mío, si no se llena, o sea, ¿qué va a pasar, no? Pero bueno, y estábamos muy nerviosos. Nunca le decíamos a Elisa, ¿no? Elisa nos hablaba y nos decía, ¿cómo va la venta? No, bien, no decíamos nada. No, y recuerdo que fue espectacular, ¿no? Fue lleno, ¿no? Sí. Y entonces ya, al final de cuentas, salió. Yo me acuerdo que ese día yo estaba haciendo pruebas con los técnicos, porque te metes en todo, la producción completa. Y estábamos haciendo pruebas y tal, y yo dije, voy al hotel a cambiarme un poco. Parte de mi equipo, que estos de los 10 años, pues ellos seguían conmigo, haciendo gestiones privadas, seguían conmigo. Y entonces los dejé a algunos ahí, dije, bueno, me voy a cambiar, me fui a cambiar, y cuando regresé, a mí me impresionó muchísimo que había gente en la puerta que decía, boletos para Elisa Carrillo. Y yo, ¿cómo?
era la reventa. Sí, y yo, sí, ¿cómo? Sí. Y ya sabes, la reventa y los 20 changarros que sacaban la taza, el vaso, sí, no sé qué. Dije, ¿de dónde salió esta gente? Y reventa. Bueno, yo estaba feliz. La verdad es que el gobierno de la ciudad, el gobierno de Cultura Federal, también trabajé mucho con ellos, con Pablo Rafael de la Madrid me ayudó, que era el director de los festivales a nivel nacional y que era el cuando se abrió el telón y ella salió, había 10,000 personas y reventa. Entonces fue como, wow, ¿no? Y acabó y me acuerdo que fui y abracé a Elisa y Elisa me dijo, estás loca, o sea, todo lo que haces es una locura, ¿no? Y ya de ahí ganó el Benoit de la danza y vivimos muchas cosas juntas importantes y luego ganó el alma el Benoit de la danza y el alma de la danza, que es ruso. Los ganó casi pegados, y entonces ya no sabíamos si ir acá ya, o sea, ¿no? Y además, entonces la oferta se disparó, o sea, el tema de Elisa Carrillo se disparó, entonces yo no dejaba de recibir llamadas. Sí, y el marketing era impresionante, ¿no? De vender, ¿no? O sea, dónde tenía que estar Elisa, entonces fue una época muy, muy productiva con ella. Yo conocí a muchísima gente, conocí a embajadores, conocí a presidentes, o sea, conocí a muchísima gente, diplomáticos, gente muy importante en el gobierno y en las artes a su lado, mucha. Y ya después, cuando acabamos esa gestión, pues ya en ese momento ya me llamaron de la Ciudad de México y me dije, yo seguía en mi gestión, yo seguía en mi mundo. Aparte llegó la pandemia, entonces era un poco, teníamos que reinventarnos, ahí nos reinventamos, pero fue un cachito ya más allá de la pandemia y entonces en ese momento ya me hablaron de la Ciudad de México y me dijeron, oye, nos gustaría que dirigieras la alcaldía Miguel Hidalgo, que es el epicentro cultural de este país. Si cultura tiene el 7.4% del PIB de este país. La alcaldía Miguel Hidalgo guarda más de casi el 4 punto y algo. O sea, es muy grande. Está Auditorio Nacional, Chapultepec, Somaya, Jumex, El Papalote. O sea, tiene muchísimas galerías y muchísimos espacios. Está también, y además tiene unos contrastes como Polanco y Las Pensiles. O sea, es como un lugar no fácil de gobernar. Y entonces me habló el alcalde en ese entonces, y ahora sigue siendo el alcalde, Mauricio Tabe, y me dijo, a ver, Anel, yo creo que aquí debe haber un plan de cultura importante. O sea, voy a tomar muy en serio el tema de la cultura, porque pues aquí está todo, y no quiero quiero ser como el típico gobernante a lo mejor que no les da atención. O sea, quiero ver de verdad que se puede hacer. Me senté, le expliqué, yo haría esto, el otro, poco vi el tema de como el mapeo general de la cultura ahí, y hice un proyecto y me dijo, no, pues te quedas. Y en ese momento pues estaba digamos, en mi mundo de mi gestoría. No, seguía con mi gestoría y estaba contenta, pero me llamó la atención porque yo nunca había vivido en México como tal, y dije, quiero ir a México porque yo no vivo en México y me gusta. Entonces, literal, me fui como aventurera a México y fue una súper experiencia. O sea, México es un monstruo, la Ciudad de México es la cosa más, o sea, mucho más, o sea, cultural, te estoy hablando más que Madrid o muy parecido, o sea, tiene todo. O sea, la agenda cultural no acababa nunca, no tenía, o sea, era tanto que no te dabas abasto. La verdad es que trabajamos mucho con los museos, todos los directores de los museos hicimos como un club ahí de amigos, fantástico. Y luego, bueno, la gente del Auditorio Nacional ya me conocía por Elisa, sí, claro. Entonces era como esta relación muy abierta, muy tranquila conmigo. Fue fantástico, conocí a los 75 embajadores que están ahí en la Miguel Hidalgo y creé la red intercultural de embajadas. Me senté con 75 embajadas a hablar de cultura, a hacer proyectos de cultura con ellos importantes, y fue una etapa verdaderamente enriquecedora en mi vida, verdaderamente enriquecedora. Estar en la Ciudad de México ha sido... ¿Ahí estuviste los 3 años de la alcaldía? No, o sea, allí estuve 1 año y algo, y en ese momento, pues el gobernador... pasó lo que pasó en Puebla, murió el gobernador Barbosa, y entonces nuestro actual gobernador subió, y entonces era un momento en que
yo estaba en la alcaldía, y cuando vi que el gobernador subió, en ese momento lo vi, yo me acuerdo, o sea, y dije, está pasando esto en Puebla, qué interesante. Y posteriormente ya el gobernador me marcó y me dijo, acá estamos. Sí, quiero que te vengas para acá. Ya estamos acá y bueno, aquí vamos a necesitar un plan de trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya felizmente y abducida por el gobernador, muy contenta, pues me regresé a Puebla, muy contenta y muy agradecida en la Ciudad de México, o sea, de verdad, muy agradecida por todo, pero volví al terruño y estuve súper agradecida y me regresé a Puebla. Lo que sucedía en Puebla requería que yo estuviera en Puebla, no podía quedarme en la Ciudad de México. Tenía la intención de trabajar posteriormente en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y al final de cuentas decidí quedarme en Puebla, o sea, regresé a Puebla, básicamente. Okay. Y entonces ya... ¿Regresaste ya como directora? O sea, ¿el ofrecimiento fue para que estuvieras como directora? O sea, primero nada más para qué? O sea, tuvimos varias pláticas, el gobernador y yo, y el tema era sobre todo ver cuál era el panorama general de la cultura, ¿no? Okay. Asesorarlo en temas de cultura, y no era el primer gobernador que asesoraba, antes estuvo Marta Erika, antes estuvo Tony Gali, y con todos esos gobernadores vi el tema de las políticas culturales del Estado. Entonces, un poco vimos el plano y estuvimos viendo el tema de los museos como ahí había un foco rojo. El barroco era un foco rojo, donde se pagaban muchísimos millones que no van a dejar de pagarse por un fideicomiso, pero no estaba activo como debería de estar, con lo cual se traducía en un daño al erario. Y entonces debía de suceder algo. Así que posteriormente ya el gobernador tomó la decisión de darme la oportunidad de ser la directora de museos, y yo acepté muy contenta dirigir los 21 museos del Estado. La verdad es que ha sido una experiencia increíble, porque fue tomarlos y darles la vuelta. O sea, lo que el gobernador quería era que fueran espacios activos, que fueran espacios vivos. Y un poco comentándole, el ICOM, que es el órgano máximo de museos y galerías del mundo, habla justamente de las definiciones de los museos. Y la disputa que hay sobre el museo clásico, ese museo que no le pregunta al espectador cómo se siente, qué piensa, que no acepta perros, que no mira para allá, que no puedes tocar, no puedes correr, no puedes hablar, frente al museo actual, que le pregunta al espectador cómo te sientes, el museo actual que dice bienvenido los perros, el museo actual que de repente empieza a meter las bellas artes, otras artes, para que la gente venga. Inmersivo, entonces, ¿no? Sí, eso existe, o sea, no me lo inventé yo. Hace poco estaba leyendo una columna de algún periodista que decía cómo se le ocurrió meter el ballet en el barroco, ¿no? Si el museo es un museo. Y yo lo que pensaba es, bueno, creo que ese periodista específicamente no está metido en el mundo de los museos, no está en las discusiones ni en las mesas de trabajo que tenemos en el ICOM, que estamos todos los directores de todos los museos del país y del mundo, hablando de que los museos deben ser activos. No ha mirado una ventana en el mundo donde tú te metes al Met de Nueva York, al MoMA y al Met, y hay yoga. Y es como metiste el yoga, pero es que es la tendencia. Claro. O si te metes al Museo Tamayo, que entonces tienen el jazz todas las noches, pero con su copa de vino y su... espérame. Entonces los museos se están moviendo de otra manera. Sí, lo que les hace falta es leer. O sea, y es involucrarse más con ese tema, es saber que los museos están activos, están vivos. Y entonces lo que hicimos fue apegarnos a esa definición de museos actual y ponernos en la posición de ser esos museos vivos, ese museo que le pregunta al espectador, oiga, ¿usted cómo se siente? ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? ¿Qué quiere ver? ¿No? Eso que los museos tradicionales no van a hacer. Entonces nos apegamos a eso. Comunidad, ¿no? Además, ¿no? Por ejemplo, el tema de yoga, pues genera una comunidad impresionante. Impresionante. Ya hay una comunidad, ya son amigos ahí, ¿no? Y entonces generamos ese museo activo, vivo, esos museos, porque todos tienen danza, todos tienen música, conciertos, tienen arte, performance. Por supuesto que las exposiciones son súper importantes y siempre son la cereza de pastel y la base.
pero son las dos cosas a la vez. Pero el hecho es que los museos se convierten en nodos donde nos replanteamos nuestros hábitos culturales y por lo tanto se convierten en nodos donde pensamos no solamente en el pasado de lo que guardan los museos, sino en el futuro. ¿Qué pensamos en el futuro? El museo tiene que ser esa puerta que permita al espectador ver eso. Y ahora que vinieron, el ICOM tuvo su cumbre nacional y nunca había venido a Puebla. Y entonces recién llegamos nosotros, nos pudimos jalar la cumbre a Puebla. Okay. Y acaban de estar en el Barroco hace unos días más de 150 directores de los más de 150 museos más importantes del país. Estuvo aquí el director de Chapultepec, del Castillo de Chapultepec, que Rueda es uno de los grandes intelectuales de este país. Estuvieron la directora del Papalote, los directores del Museo de Ciencia, en fin, todos dialogando sobre la nueva concepción de los museos. Y todos felicitaron la acción del gobernador. De hecho, el ICOM saca un Twitter donde felicita al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina por el trabajo que ha hecho en los museos de Puebla. O sea, oye, ahorita venía a hacer una pequeña pausa aquí, hablando un poco de la sensibilidad que estudiaste. La verdad es que así se vive Puebla desde que el gobernador Sergio Salomón tomó protesta, ¿no? Rindió protesta. Yo creo que ya es una Puebla que necesitaba una pausa, tranquilidad y generar las condiciones de hacer comunidad en diferentes rubros, ¿no? Uh-huh. Y que han hecho de la mano del gobernador en los museos, se me hace que, bueno, estoy seguro que es algo que no habíamos tenido en mucho tiempo y que se han venido generando comunidades la verdad muy afables, muy empáticas, ¿no? Con el tema de las artes y la cultura en Puebla, ¿no? Y además pues, te felicito también por eso. La verdad es que sí, tienes razón, el gobernador ha generado eso y a nosotros nos ha gustado mucho que los museos que podían ser los más críticos, los que más observen, los directores de los museos que mira que son hasta muy intelectuales, como el director del Museo de Antropología, pues son gente como de parte de la intelectualidad de este país, dicen muy bien, dicen el trabajo muy bien. Uh-huh. El director de Chapultepec es un gran aliado y de verdad me decía qué bien está esto, de verdad, qué increíble, porque la disputa también era cómo puede existir un museo sin acervo. Y fue una de las mesas de trabajo que tuvimos en el ICOM. Y entonces hablamos de eso y decíamos, bueno, el Barroco es un ejemplo, el Barroco no tiene acervo. Uh-huh. Es un museo que no tiene acervo. Entonces ahí podíamos tener un talón de Aquiles. Pero yo lo que les comentaba ahora en las reuniones, les decía, y vamos a hacernos la pregunta, hay museos que tienen mucho acervo y tienen bodegas llenas de acervo, pero bodegas llenas de acervo, uh-huh. Ajá, y no las pueden ni siquiera exponer, pero están muertos. Y yo tengo un museo que no tiene acervo porque no le dio tiempo de tener acervo. No es porque no lo tenga, no lo vaya a tener. O sea, se tiene que ir comprando acervo. Eso es una obligación. Sin duda alguna, del manejo de los museos comprar acervo, por si no, ¿de dónde sacamos todo el acervo que tiene Puebla? Claro. El Barroco tiene que seguir comprando su propio acervo, pero tenemos un museo vivo, un museo que alberga, en donde nosotros nos hemos construido un diálogo, nos hemos construido nuestro propio diálogo con las embajadas, con las instancias gubernamentales como privadas, como el BBVA, como Santander, como Citibanamex, que traen exposiciones grandes. Con las galerías privadas hemos construido un diálogo, una narrativa que no existía y que tuvimos que construir para crear un Barroco. El Barroco que hoy ves, que todos los fines de semana está lleno, que siempre les decimos a nuestros amigos de Angelópolis, siempre les decimos, les hacemos la competencia, sí, y tal, claro, que nuestros propios amigos de ese centro comercial nos vienen a ver. O sea, a sus clientes les regalan el paseo por el Barroco. Hemos hecho una sinergia con los centros comerciales que están alrededor, ¿no? Y la cuestión es que ese Barroco, donde hemos tenido que construir narrativas, lo hemos inflado, lo hemos construido, digamos, para que la gente tenga una experiencia. El acervo no es nuestro, sin embargo, todas las salas tienen una exposición. Y entonces, ¿quién coopera? Los gobiernos, porque claramente después de haber estado en la alcaldía Miguel Hidalgo conviviendo con 75 embajadas, pues les hablé, claro, y les dije, hola amigos, me voy a Puebla. Y todos dijeron, me gusta lo que hace usted, nos vamos con usted. Uh-huh. Y entonces todos los embajadores estaban en la fila esperando su lugar. Ya ha estado Polonia, ha estado Sudáfrica, por supuesto que ahora está España,
Argentina en este momento está exponiendo, Austria, o sea, hay muchos países que han esa relación que se construyó, bueno, ahorita claro, ya pues se llama permanece Museo en Puebla. Internacional del Barroco. Y eso es un celular a donde hablas al mundo. Y el mundo conoce el barroco, porque cuando tú vas a otra parte del mundo, la gente sabe de qué le estás hablando, porque se construyó así, se construyó en una mesa con todos los directores de los museos más importantes del mundo. Entonces, en realidad, ahora está en su momento otra vez fuerte, donde sí, efectivamente, hay un pago muy fuerte a la operadora por por la operación. Por la operación que tienen amarrada hasta 2037. Pero lo que sí estamos haciendo y lo que hizo el gobernador como un compromiso es que no fuera un daño al erario. Entonces, esto no es un daño al erario. Desde las 8 de la mañana, 9 se abre, ya hay gente. Llega el yoga, 200 tapetes, la gente va paseando, los turoperadores ahora tienen la bahía, las escuelas. El barroco está vivo. Es un museo vivo, y ese era un caso que poníamos en las mesas de trabajo con los integrantes del ICOM, con todos los directores de los museos. Estaban encantados de estar en el barroco, después de que muchos criticaban el barroco, ¿no? Sí, claro, ahora sí se vuelve otra vez nuevamente Puebla, ¿no? Voltean a ver a Puebla, ¿no? Claro, y el barroco tiene una gran responsabilidad en ese voltear. O esa palafoxiana que cumple 378 años y que de repente hay muchos poblanos que nunca habían estado en la palafoxiana. ¿Y cómo fueron? Con el concierto de velas que tenemos cada mes y que se ponen las filas y filas y filas para entrar, para oír cosas muy muy buenas por el simple pago del boleto. O un barroco en donde llega lo mejor del jazz, que apenas estuvo Mago Herrera, una de las mejores jazzistas mexicanas que ya ni siquiera vive en México, haciendo jazz, ¿no? O sea, hemos tenido cosas muy interesantes, el teatro, el cine, la danza. En la casa de los hermanos Cerdán hay teatro todos los domingos a la 1 de la tarde, para que entiendas lo que pasó en esa casa, la valentía, la tenacidad, el aplomo de los Cerdán. Lo vemos en una obra de teatro que dura 30 minutos y la gente llora, o sea, no te puedes imaginar. Hay todas las emociones juntas. Vas al Museo de las Fuerzas Aéreas y siempre hay bailables folclóricos increíbles. O ahora, este mes de septiembre, tenemos incluso una acción que es un bootcamp de estos deportivos, con un gimnasio que está sumando esfuerzos con nosotros y los militares. Y entonces tú vienes a hacer una hora de tu vida del terror con los militares, ¿no? Y es una manera de acercarse a ellos de otra forma. Así que eso vamos a hacer en las Fuerzas Aéreas ahora, ¿no? Que también es un museo que está lleno. El Museo de la Evolución también siempre está súper lleno y recibe a muchísimos niños. Y en verano, pues imagínate, todos los museos, de los 21 que tenemos, elegimos 5, y esos 5 museos albergaron a 5 semanas niños, en donde eran antropólogos, eran paleontólogos, eran artistas, eran pintores, eran revolucionarios, o sea, la verdad es que lo que hemos generado con los museos hoy por hoy es apegados a la nueva concepción de museo, un museo vivo, un museo dinámico, un museo donde todas las bellas artes converjan, y no solo eso, donde la gente tenga más experiencia. Y de ahí concluyo como gestora cultural que a mayor diversidad, mayor éxito para los museos. A mayor diversidad, mayor éxito. Y eso sí es como muy, muy interesante, además de que hablamos de una democracia cultural. Yo llevo ahora 14 años, cumplí dando clases en la UAP, que estoy muy orgullosa de estar en la UAP, y al principio varios años daba estética, historia del arte, estética, y justo les hablaba a mis alumnos del desarrollo de la sensibilidad. Y después, desde hace como 5 años, tengo la cátedra de gestión cultural. Y entonces es interesante porque a los chavos los formamos en gestión cultural, y como yo les digo, no se trata de una materia, se trata de que ustedes generen sus propios ingresos y sus propios proyectos de sus ingresos, y los hago reales. O sea, mis alumnos aprenden de la vida real, hacen proyectos de verdad, y al final de cuentas... que los lleven a cabo, que no nada se queden en lo teórico. No. Y bajan recursos, porque parte de hacer gestión es bajar recursos, organizar, pensar el evento, ver cuál es el impacto social, bajar el recurso, tener la logística al punto, pensar. La gestión cultural, que al finalmente es a lo que me dedico después de todo lo que te he contado, lo que hago es gestión cultural. Y tengo la oportunidad de que tanto la UAP tiene la cátedra, pero también
hay otras universidades y otros lugares que me han invitado a dar las cátedras de gestión cultural. Y estoy muy contenta, y eso incluye también en España. Ahora tengo también la propuesta de ir a dar algunas conferencias de cátedras de gestión cultural, de cómo se genera la gestión cultural a través de la vinculación con otros agentes. Yo te quiero decir que este año en que yo estuve al frente de museos, en este año nosotros le ahorramos al gobierno 110 millones de pesos de gestión. Es lo que te iba a decir justamente, ¿cómo cierras en la dirección de museos? Pues con mucho orgullo, la verdad, activando estos museos, dejando estos museos vivos, estos museos llenos de gente, estos museos que tienen otra experiencia. Eso me encanta. Por ahí alguien decía, Anel, que trae obras de cartón, ¿no? Y entonces yo siempre digo, esas réplicas fidedignas que en su momento se han traído son acciones que son usuales. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, el Museo Soumaya hace poco expuso el David de Miguel Ángel, que nosotros tuvimos hace mucho en Puebla. Y obviamente la Fundación Telmex lo anuncia como la réplica fidedigna de... Y exposiciones que hemos traído a Puebla que son réplicas fidedignas habían estado antes en el Museo de Antropología y antes en otros museos. Fíjese, son usos comunes. Sí, claro. A veces la gente no sé si llega a vislumbrar que esas piezas nunca van a salir y que por una cuestión de democracia cultural se hacen réplicas fidedignas y certificadas, que es lo que hemos tenido. Así que hemos tenido tanto ese tipo de piezas como también piezas originales. Te estoy hablando, ahora está el BBVA con todo el acervo del BBVA que tiene Montenegro, que tiene Friedberg, que tiene pinturas de Orozco, de Carrington, Siqueiros. O sea, fantástico. Y que justamente hacen que de verdad disfrutemos las experiencias de todas esas piezas. Y bueno, como eso, tenemos la gran gestión que hicimos, porque yo sí te diría que si tú me dijeras, ¿cuál es la gran gestión que hiciste? Pues la gran gestión es traer el acervo del Reina Sofía a Puebla. Reina Sofía, uno de los museos más importantes del mundo, del Ministerio de Cultura de España, que está en Madrid, donde se guarda el Guernica de Picasso, Dalí, Miró, pero ahí está Picasso en grande, la casa de Picasso. Y ellos no habían prestado a México obra en los últimos 26 años y se la prestaron la última vez a Bellas Artes. Y logramos, con este museo barroco que te estoy contando, sí, robusto, con una narrativa creada, con todas las exposiciones, poder traer el Reina Sofía al barroco. Y creo que esa ha sido la gestión más importante que hemos hecho en museos, de la gestión que más me siento orgullosa como gestora cultural, porque es como ver un cometa Halley. Ver un cometa Halley, o sea, son gestiones increíbles. O sea, todavía va a estar hasta el septiembre, ¿verdad? Noviembre. Se ve el 3 de noviembre. Mira, aprovecho para hacer un comercial. Aquí en este folletito que nos hiciste favor de traer, donde viene @Puebla Museos, viene el número de teléfono, aquí pueden encontrarlo. Se publica cada mes, ¿verdad? Sí, cada mes. Museos. Sí. Y aquí pueden ver talleres, danza, todas las actividades, noche de museos. ¿No? Sí. Aquí pueden verlo, seguirlo en la página oficial, de ahí lo pueden descargar también. Sí. ¿No? Tiene un código QR y ahí pueden ir viendo más de 200 actividades para disfrutar en los 21 museos que alberga el organismo público, ¿no? Pues decirte que cuando nosotros entramos teníamos 36 actividades en todos los museos y a los pocos meses que entramos, a pocos, te hablo de 2 meses, teníamos esta cantidad. Sí, más de 200. Esta cantidad se sostiene y es una cartelera importante porque la gente no puede decir que no hay nada que hacer. O sea, tiene muchísimas cosas que hacer. Claro. Y tiene cosas muy buenas, como ese Reina Sofía, o los chavos que van a ver el pijamapping al Museo San Pedro y se tiran en el suelo y llegan los DJs al San Pedro, que es una cosa espectacular, o la gente que va a ver a la Casa de los Hermanos Cerdán la obra de teatro, o la gente que quiere ir a habitar el barroco con el yoga y con sus 7 exposiciones internacionales. Y entonces vemos un tránsito de cosas impresionantes, o sea, la verdad que es impresionante la gestión que ha activado esos museos. Y la diversidad, ¿no? Que además la hemos visto, la hemos vivido. Y es lo que te decía, a mayor diversidad, mayor éxito. Okay. Y estamos como muy contentos de haber hecho esa gestión. Nos vamos súper contentos de los museos. Creo que dejamos un trabajo ya andado importante, interesante, un público ya generado. La gente ya va al museo y dice, ¿ahora qué vamos a ver?
¿no? Y entonces eso está muy bien y nos vamos súper contentos, muy agradecidos con el gobernador porque nos dio esta maravillosa oportunidad y por supuesto que seguiremos haciendo gestión cultural. Y digo seguiremos y siempre hablo en plural porque yo puedo hacer gestión, pero siempre tengo un equipo que está ahí, ¿no? O sea, que está ahí pensando y ejecutando conmigo. Entonces sí es como, nos vamos como contentos, emocionados, porque yo siempre digo que la gestión cultural no solamente se trata de hacer que un proyecto sea real, sino de emocionar a un territorio, a emocionar a una ciudad, emocionar a una serie de individuos, emocionar a una persona. O sea, que veas una persona llorando porque algo pasó allá adentro, ya la armamos. Sí, claro. Entonces, de verdad que emociona ver cómo esos museos se han activado, cómo están vivos, cómo la visión de nuestro gobernador ha permeado en los museos en el tema de la cultura y estamos bien contentos de dejarlos así los vamos a entregar, así con su número de comunidad creada y con esos proyectos maravillosos que hicimos. Y bueno, ahora ya nos toca, como te decía, ¿no? 10 años haciendo gestión, por supuesto que seguiremos haciendo gestión y después de pasar por un largo proceso de tomar decisiones hacia dónde se iba, pues ya estamos como encaminados y sabemos perfecto que allá donde vayamos vamos a seguir haciendo gestión, voy a seguir analizando las políticas culturales públicas y vamos a trabajar con la gente y haciendo gestión, haciendo comunidad, que es muy importante, claro, la participación comunitaria. Por eso el 19 de septiembre tenemos la macro exposición, que es una exposición que ya estábamos diciendo aquí mismo. Sí. Alexa, que hicimos una convocatoria abierta a todo el estado para que vengan todos a tomar los museos. Entonces la obra de la gente va a estar en diferentes museos, pero la inauguración, que yo no sé qué tamaño va a ser esa inauguración. El 19 de septiembre. 19 de septiembre en el Museo San Pedro, por supuesto todos los artistas que son más de 100, tanto consolidados como en vías de desarrollo están ahí, hasta niños que dibujan muy bien están ahí. Perfecto. Y por supuesto que el museo es de todas y todos y esto se hace en un ejercicio de democracia cultural, pues que en esa inauguración obviamente invitarán a sus familias y, claro, y vamos a estar todos en comunidad celebrando que el arte nos une, ¿no? Y que como lo vivimos ya también cuando vino Elisa Carrillo al Museo Barroco, lo hizo una gran sala de ballet donde vinieron niños de todo el mundo y al final se dieron becas para los mejores y vimos a nuestros poblanos triunfar con esas becas para irse al extranjero a estudiar. Y entonces es cuando vemos cómo nos congregamos en el arte, como el arte sí, claro, es parte, se genera comunidad a través de ellos, ¿no? Se vive, como dices, se siente y se transmite. Se transmite, se vive, es algo fundamental para el ser humano, para el individuo, es lo básico, es un derecho humano ya aceptado que felizmente por nuestro país y hay mucha gente que amamos el tema de, ya se nos cayó, mira, de la emoción, amamos el tema de la cultura y por supuesto que sí, estamos verdaderamente contentos, digo yo, tengo clarísimo que esta es mi pasión, esta es mi vida. Yo amo la cultura en el sector público, en el sector privado. Voy a seguir haciendo gestión cultural. A donde vaya, seguiré haciendo gestión cultural. Y estoy feliz de estar en la universidad y poder compartir con los chavos el quehacer de la gestión cultural. Y como yo le digo a los alumnos, yo en algún momento voy a caducar y voy a querer unas vacaciones en las Bahamas Esperemos que no muy pronto, sin pensar en hacer gestión cultural. Eso es mentira, porque creo que hasta el último día de mi vida estaré diciéndole a la enfermera, ya vio la obra de teatro. Entonces, pero sí creo que los chavos se están formando y tienen que superarnos. Claro, tienen que superarnos. Y a mí me gusta mucho que mis alumnos de la universidad, muchos están trabajando con nosotros en los museos y me da mucho gusto verlos en acción, claro, aprendiendo en acción. Sí, sobre todo desarrollándose en algo que ya aprendieron y que no se quede solamente en lo teórico, ¿no? Y que nos superen, por supuesto que nos superen, tienen que entrar al quite en algún momento, nosotros nos vamos a hacer muy mayores. Yo personalmente, como hace poco daba una plática, una conferencia magistral y decía eso, ¿no? O sea, frente a alumnos, ojalá que nos superen, porque nosotros no nos va a alcanzar la energía, aunque tenemos mucha y si viene una energía, generación nueva llena de energía, de ideas y todo, y que, vaya, ha ido creciendo de manera importante también el tema de la cultura. Sí, claro. Y de la esperemos gestión. que así sea. La verdad te felicitamos mucho, agradecemos la verdad la oportunidad que nos hayas dado. Esto es lo que la gente también quiere ver, ¿no? Saber realmente
de inicio, cómo se han formado los servidores públicos, qué han vivido, qué han estudiado, por qué han desarrollado en materia tan importante como es la tuya el tema de la cultura en el estado de Puebla, en el municipio de Puebla. Muchísimas felicidades, Anel, por venir el día de hoy y compartirnos tantas y tantas cosas. La verdad fue una grata experiencia poder escucharte y platicar contigo este tiempo, y la verdad es que esperamos que haya en él para mucho tiempo, esperamos que sigas trabajando en la cultura por el estado, por el ayuntamiento, esperamos verte próximamente en nuevos proyectos, esperemos que así sea y te deseamos el mayor de los éxitos. No, pues agradecerte, Clemente, la verdad, el tiempo, a 121, a toda la producción que está allá atrás, a Alexa, que es artista, que está allá atrás, y de verdad a todos decirles que les agradecemos mucho el espacio. La verdad, estos espacios se agradecen mucho porque efectivamente la gente no sabe qué hay atrás de alguien que está haciendo, en este caso yo, cultura, y que, bueno, de verdad, créanme, somos profesionales, estamos muy contentos de dedicarnos a eso a sol y a sombra, y súper contentos de poder compartir con la gente eso, los resultados. Yo siempre he dicho, lo que se ve no se juzga, los resultados están ahí. Los resultados están ahí y habrá gente que te quiere y habrá gente que no te quiera. Como en todos lados. Y no pasa nada porque así es la biodiversidad. Tiene que existir todo para que exista la vida. Así que también a todas aquellas personas que pueden no querer, también son bienvenidas al ecosistema, o sea, son parte de, ¿no? Finalmente los resultados están ahí, la gente está súper contenta, los museos están avanzando de una manera espectacular. Vivos. Y comentarte, por último, olvidé decirte, una de las grandes cosas que vamos a hacer en los museos es el acervo, el catálogo del acervo. Fíjate que nunca había habido inventarios, varios a lo largo de la historia de los museos. Pero esos inventarios tenían algunos fallos porque contaban las piezas y el soporte museográfico y la pieza. Entonces tenían como varios fallos. Y entonces ahora el gobernador, con esa visión que tiene, ha decidido contar pieza por pieza. Y llevamos, desde que yo entré, que ha sido desde hace 1 año y medio, año 2 meses llevamos acá, hemos estado contando las piezas, fotografiando las piezas, y en poco, en el mes de noviembre, sacaremos ese acervo para que usted desde su soporte digital, la web, pueda entrar, ir al museo y ver qué piezas tiene el museo. Así que de forma transparente diremos qué hay en Puebla y dónde están las piezas. Y eso es maravilloso porque vamos a conocer todo el acervo de nosotros mismos y será un parteaguas en la historia de los museos, un antes y un después de conocer dónde están las cosas en los museos. Y eso se lo debemos a nuestro gobernador, que de verdad la visión que ha tenido con la cultura en los museos ha sido excepcional. Yo de verdad, bajo esa dirección hemos caminado y estamos muy orgullosos de lo que vamos a entregar, muy contentos. Por supuesto que ha habido de todo, o sea, te imaginas el momento en que decían que el barroco había recibido obras falsas, que la vuelta le dio al mundo la nota, y bueno, felizmente pues los museos tienen un protocolo y un proceso, y toda la documentación. Y ahí va a estar en noviembre, ¿no? Claro, no, y ahí está la documentación. Sí. Y estamos, pero te cuento, como todas estas cosas, odiseas que pasan, ¿no? Adentro del museo. Y nosotros, todo lo que presentamos y tenemos son cosas de verdad que estamos convencidos que son para sumar a la ciudadanía y a la gente. Y entonces sí estamos emocionados. Yo te agradezco mucho el espacio. No, a todos les agradezco, atrás de producción, a toda la gente aquí, a mi jefa de prensa y a toda la gente que nos acompaña y que nos sigue, Angelito, a toda la gente, de verdad, gracias por este espacio, porque así la gente un poco ubica más qué pasa en los museos. Claro. Y por favor, vaya a los museos, visite los museos, son increíbles, son maravillosos. Ese museo barroco es la bomba. Impresionante. El Alfeñique, el Museo Bello, donde está todo nuestro mayor acervo, la Casa de los Hermanos Cerdán, que es una joya, el Museo de la Evolución, el Museo del 5 de Mayo, la Constancia, que decirte que en octubre vamos a reinaugurar la Constancia, que ya no tenía muy buenas condiciones, y vamos a reaperturar 2 museos que se habían cerrado en el 2019 por inundación, la música de Viena y la música mexicana. Así que vamos a tener una Constancia súper activa, súper viva, con una exposición fantástica de Mafalda,
en el aniversario de Mafalda, que nos va a visitar en La Constancia, y la verdad, y una de coches que no se pueden perder en el Museo del Automóvil. Bueno, y con eso cerramos, porque si nos dan cuerda, nosotros seguiríamos haciendo y haciendo. De cualquier forma, vamos a dejar tus redes sociales también ahorita durante la entrevista para que también nos la sigan. de los museos, las Puebla tuyas y Anel también, para que Nochebuena. también puedas ir ahí promoviendo y te dejen también los comentarios, ¿no? Sí, que nos dejen los comentarios y síganos en la cartelera. Y bueno, allá donde vayamos daremos lata. Vamos a seguir dando lata y vamos a seguir haciendo gestión cultural para todas y todos. Muchísimas gracias, Anel. Gracias. Te deseamos de verdad el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, amigas y amigos de 121. Recuerden compartir la entrevista. Como dijimos, vamos a dejar las redes sociales de Anel, la de los museos, para que también ahí se metan y puedan ver todas las actividades culturales que se desarrollan, mes con mes en este gran organismo público que es la Dirección de Museos a cargo de Anel Nochebuena. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día y nos vemos para la próxima. Muchas gracias, Anel. No, gracias a ti, Clemente. Gracias, de verdad, gracias.